Deuteronomio capítulo 18. Espero tenga lista su Biblia. Hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante por las Escrituras. Recuerde que si no lo dice la Biblia, yo no lo creo. Usted no tiene por qué creer algo que no esté sustentado con la Biblia. En horas de la tarde, hoy todo el día estuve por fuera en la calle, de un lado a otro, haciendo mil cosas, supremamente agotador. Pero en horas de la tarde pasé por un sector de Cali donde venden disfraces. Entonces pasé por allí y vi mucha gente, había mucha gente comprando disfraces para los niños. Y realmente sentí mucha compasión por esos papás y sentí mucha compasión por esos hijos. La Biblia nosotros ya lo estudiamos. Recuerde que el sistema antidios es una corriente que empuja a la gente y ese sistema los mantiene como ciegos. Yo podría decirle que si hiciéramos una encuesta a todos esos padres que ya hoy con esfuerzo, muchos de ellos económico, haciendo un gran sacrificio, seguramente le compraron un disfraz a su hijo, seguramente ellos no saben la connotación del Halloween. Seguramente no lo ven con la gravedad que deberían de verlo. Seguramente no entienden lo que se mueve en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la gente que está en el mundo son ciegos. La gente que está en el mundo están en tinieblas. Entonces, y lo voy a decir respetuosamente, si ponemos a un grupo de invidentes o de ciegos en un lugar y les apagamos la luz, pues van a estar mucho más ciegos que en realidad si estuvieran a la luz del día. ¿Sabe? Es eso lo que ocurre en el mundo. Están ellos ciegos, pero se mueven en un sistema que se llama el reino de las tinieblas. No es el reino de la luz, es el reino de la oscuridad. Yo les había contado que en la Biblia una de las plagas, de las 10, que vinieron sobre Egipto fue un tiempo de oscuridad por 3 días. Fue tan densa, era pesada la oscuridad, que la gente donde le cogió la oscuridad se tuvo que quedar. Se tuvo que quedar porque no veía nada en su alrededor. No había forma. Anoche tuve una reunión con los que van a servir el domingo en la actividad por los niños que se llama la Fiesta por la Vida. Y anoche, justo antes de que comenzáramos la reunión por Zoom, se fue la energía. Y la reunión estaba programada a las 7 de la noche. Y normalmente los que vivimos aquí en Cali sabemos que la energía no era como antes. Antes se iba la energía, por lo menos en mi niñez se iba la energía y era un pretexto para sentarnos todos alrededor de una vela a charlar. No, hoy en día se va la energía, extrañamos porque nos hemos vuelto gente nocturna, extrañamos la energía, extrañamos la luz, los electrodomésticos. Así que normalmente la energía se va y es muy breve, por lo menos donde vivo yo, para que vuelvan a hacer la conexión. Pero ayer llegaron las 7 de la noche y iba a comenzar la reunión y envié un mensaje, les pedí disculpas, les dije no tengo energía. Pero luego me puse a pensar y dije, y si no llega la energía, no vamos a hacer la reunión, tenemos que hacer la reunión. Así que cogí unas velas, coloqué unas velas alrededor del celular y con los datos de mi celular hice la reunión a la luz de las velas, un poco romántica la reunión. Pero aunque había oscuridad, las velas estaban iluminando. Y cuando yo hice la reunión, estaba pensando en lo importante que es usted en el mundo. En lo importante que es su labor, su función, allí donde Dios lo plantó para hacer luz. Por eso yo no me canso de publicar cosas por redes sociales, por Instagram, por Facebook, enviarle a la gente que tengo en los contactos de WhatsApp. Y puede que alguien diga, el pastor manda como 10 mensajes al día. Pero escúcheme, si las redes las usan para el mal y son tan frecuentes los mensajes, tan intensos, yo creo que nosotros deberíamos de ser intensos para lo bueno. Compartirle a la gente de Cristo, todos los días enviar mensajes, todos los días publicar cosas, todos los días hablar de versículos, todos los días soltar bendición, porque las redes están cargadas ¿de qué? De oscuridad. Entonces hoy vi a sus padres comprando sus disfraces para sus hijos
¿Y quién como papá no quiere ver a su hijo bien lindo, bien pintado, con algo bien así, de un personaje? Pues es inspirador. Pero lo que pasa es lo que ocurre detrás de eso. ¿Sabe una cosa? Después de que eso ocurre, después de que los niños participan, porque recuerde que hay algo muy interesante. Ah, pastor, y si yo lo disfrazo el 1 de mayo, mire, es que el 1 de mayo no tiene la misma connotación. Aunque los disfraces no son correctos, no es lo mismo en el día seleccionado y en el día escogido para que esto ocurra. A veces para que ocurra algo tiene que ser el lugar, el momento, la persona correcta para que ocurra algo. Entonces ya hay un día marcado. Este domingo, lastimosamente, mientras usted está en casa, almorzando bien rico, o comiendo bien rico, haciendo algo bueno, miles de satanistas van a estar ofreciendo sacrificios. Miles de satanistas. Nosotros creemos que satanista es el que se viste de negro. No, ese muchacho escucha música metal, pero ese tal vez ni siquiera es satanista. Satanistas hay políticos. Satanistas hay presidentes. Satanistas hay banqueros, empresarios, gente poderosa que se van a congregar ocultamente. Ellos no van a salir a un parque a hacerlo. Se van a congregar en secreto, una fecha ya. Recuerde que es una fecha, es un momento donde se alinean varias cosas para hacer algo negativo. Entonces, obviamente, el papá que coge a su hijito y lo involucra en ese día, en ese momento, en ese espacio espiritual, luego vienen las consecuencias. Permítame decirle algunas cosas que yo he visto en algunos niños. Tuvimos la oportunidad hace un tiempo de ir a orar por unos niños. Y fuimos a orar por unos niños, fuimos unos hermanos de la iglesia. Y cuando comenzamos a orar, había un niño que yo me acerqué a él a hablar con él y le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás molesto? Y me decía, me quiero ir de casa. Y me lo dijo serio, me dijo, en 3 días me voy a ir de la casa. Un niño de 6 años, me quiero ir de la casa y en 3 días me voy a ir. Entonces yo le dije a él, ¿y para dónde te vas a ir? Me dijo, no sé, pero me tengo que ir de la casa. Estaba tan abrumado por lo que estaba ocurriendo en su casa que quería irse. Realmente los niños están viendo cosas en casa. Entonces nosotros como padres, como dice el dicho, inocentemente pecamos, inocentemente nos condenamos. Entonces comenzamos a colocar en nuestra casa calabazas, colocamos brujas, colocamos calaveras, como decía la pastora Angélica, telarañas. ¿A quién le gustan las telarañas? Las telarañas es un símbolo de suciedad. Entonces luego estos niños comienzan a recibir algo espiritualmente. Mire, yo he atendido niños, escúcheme, niños que ya están controlados por un espíritu malo. Hace como un mes comencé a predicar en la iglesia, yo estaba predicando y de pronto un preadolescente que tenemos en la iglesia se paró de la silla, se fue para el baño. Como yo tengo una visual diferente, yo veo que él entra al baño, luego veo que mi esposa va, otra hermana va, van a atenderlo, lo sacan medio mareado, el niño va como dando tumbos y yo estoy aquí predicando, tratando de estar concentrado en la predica, pero algo está ocurriendo allá atrás. A raíz de la presencia de Dios en ese lugar, este muchachito que estaba adicto a los videojuegos, se le comenzó a manifestar algo. Se comenzó a sentir mareado, náuseas, una cosa rarísima, una tembladera, una cosa. Estaba bajo un dominio espiritual. Yo me pregunto por qué los niños hoy en día son tan agresivos, porque hay ciertas prácticas, ciertas cosas. Mire, ¿sabe qué vi hoy en ese lugar que pasé en Cali, donde es una calle entera de negocios de venta de disfraces? ¿Cómo es posible que el disfraz predominante es un traje rojo con una máscara negra, con un triángulo, con un círculo o con un cuadrado? ¿Sabe de qué disfraz le estoy hablando? De la película del Juego del Calamar. La película más vista en Netflix, en la historia de Netflix, se llama El Juego del Calamar. Una película grotesca, una película fuerte, una película sangrienta. Es una película sangrienta, no recomendable para cristianos. De hecho, el martes, le invito a que no se pierda, porque el martes se va a dar una enseñanza sobre esa serie.
¿Y cómo es posible que si es una película sangrienta, que es una película que le hace honor a la muerte, es un grupo de personas que van a una competencia sangrienta y son asesinados por dinero, una película que deshumaniza a las personas? ¿En qué mente cabe ir a comprarle a mi hijo un traje rojo con una máscara negra, con un triángulo, un círculo, un cuadrado, alusivo a una película como estas? ¿En dónde está? Ahora, ¿problema del comerciante? Sí, pero problema del que lo compra también. Porque recuerde que aquí entra la oferta y la demanda. Recuérdelo. Ahora, la Biblia, vamos a estudiar a la luz de la palabra lo delicado que es esto. Esto no es un tema para compartírselo al mundano, al que no conoce la palabra. No, no, no. El Halloween para nosotros es otra cosa, los que estamos en ¿dónde? En Cristo. Vuelvo a decirle, puede que ese papá vaya a comprarle su disfraz a su hijo, hizo un ahorro, pidió una plata prestada, porque dijo, ¿cómo no lo voy a disfrazar al muchacho? Qué pecado, a mí no tuve infancia, no quiero que él viva eso. De pronto la motivación es buena en su corazón de su ignorancia, de su ceguera. Pero quiero decirle esto, aunque lo haga con una motivación aparentemente sana, el contexto de la celebración no lo es. Después del Halloween, entonces muchos niños presentan comportamientos anormales. Una vez a mí un papá me contó algo tremendamente doloroso. Su hijo, el papá estaba al lado de la ventana en un apartamento donde vivían. Su hijo lo miró y le dijo, papá, si yo tuviera la fuerza suficiente te cargaría y te tiraría de cabeza por esa ventana. Wow. ¿Por qué un niño llega a pensar una cosa de esas? ¿Por qué un niño hoy piensa en suicidarse? ¿Por qué un niño hoy piensa en quitarse la vida? ¿Por qué un niño hoy? Porque Satanás se ha ensañado, escúcheme, con los niños como nunca antes. Nosotros tuvimos una infancia hermosa, donde era inocencia. Hoy estos niños están expuestos, escúcheme, a una cantidad de basura. Como le estoy diciendo, el juego del calamar. Eso no es ni siquiera una serie apta para una persona adulta. ¿Usted se imagina cuántas mentes retorcidas ven esa serie y salen a matar, despreciando la vida? ¿Usted se imagina cuántas mentes que ya vienen enfermas ven una serie como esas y sienten que matar a otro ser humano es como quitarle la vida, no sé, a una planta? Dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Amonestación contra las costumbres paganas. Amonestación contra costumbres paganas. ¿Qué es una amonestación? Una sanción. ¿Contra qué? Costumbres ¿qué? Paganas. Yo estoy en el mundo. Yo no pertenezco al mundo. Yo no soy de esta corriente. Escúcheme, yo no soy de esta corriente. Entonces Dios le dice al pueblo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, subraya esto, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. No aprenderás. Dios va a entrar al pueblo a la tierra prometida, pero en esa tierra, aunque es prometida y fluye la leche y miel, hay gente pagana. Gente que no respeta a nada ni a nadie. Y Dios lo primero que le dice al pueblo, ustedes van a entrar, pero no van a aprender las costumbres de aquellas naciones. Y lo primero que dice en el versículo 10 de Deuteronomio 18 dice, no sea hallado o no se encuentre en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Es lo primero. De ahí voy a dar toda la enseñanza. Pero permítame seguir. Ni quien practique adivinación. Dios no quiere que usted y yo practiquemos ¿qué? Adivinación. Ni agorero. Ay, es que yo pongo la mata de sábila, es que en esta casa ponemos el espejo frente a la puerta para que el feng shui, las malas energías reboten, porque ponemos la matica de bambú, o la mata que absorbe, o la mata que se llama el dólar, o la mata que llama la prosperidad, o las espigas de trigo. No sea hallado en ti ni adivino ni agorero, ni sortilegio, encantador a través de bebedizos,
ni hechicero. Recuerde que hay una gran diferencia entre un adivino y un hechicero. El adivino trata de descifrar el futuro, cosa que solo le pertenece a Dios. Recuerde que hay tres grupos de pecados. Los pecados contra el prójimo, que ofenden a Dios: robar, mentir, quitarle a los demás las cosas a través de la codicia, el adulterio, etc. Contra el prójimo hay pecados contra mi cuerpo, la fornicación, la gula, los vicios, las adicciones. Y hay pecados, todos ofenden a Dios, pero hay un grupo de pecados que son directamente contra la gloria de Dios. Está la idolatría en primer lugar, está la adivinación y está la hechicería. La adivinación y la hechicería son dos cosas diferentes. Adivinación es querer saber el futuro. Hechicería es manipular a la persona a través de bebedizos, encantos, riegos, oraciones. Es querer manipular. La palabra hechicería comparte la raíz con la palabra manipulación. Entonces dice: no se ha hallado en ti ni adivino, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Cosas diferentes. Ni encantador. De la boca de un cristiano no puede estar la palabra: es que me encanta. Porque encanta. ¿Cómo así que te encanta? Viene de encantamiento, viene de oscuridad. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sabes qué? Vengo a preguntarle algo a mi abuelita, a mi abuelito, a mi bisabuelo, a mi tío, a mi papá, a mi mamá. No, los muertos nada saben, dice la Biblia. Porque, dice el 12, es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Muy bien. ¿Qué es esto para Dios? Es abominable. Entonces yo no puedo pretender ser luz, pero cuando me conviene hacer cosas abominables. No es coherente. Usted tiene toda la libertad. Usted puede disfrazarse si quiere. Usted puede llenar su casa de calaveras, de fantasmas, de brujas, de esqueletos, de zombies, de lo que quiera. Pero entienda que ante los ojos de Dios estas costumbres son abominables. Ahora, por causa de esas costumbres es que Dios estaba echando unas naciones y estaba permitiendo que entrara su nación. ¿Qué hace Dios? Cuando la gente practica esto, obviamente hay unas consecuencias. Versículo 13 dice: y esto es una amonestación contra el pueblo de Israel. Esto, mire, escúcheme, si yo le predico esto a la gente que hoy estuvo comprando disfraces, difícilmente lo van a entender. Esto no es para ellos, esto es para los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, esto es para usted. Si no lo es, también, pero espero que lo entienda. Y dice el versículo 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo es perfecto? Algo perfecto es algo entero, no fragmentado. Perfecto serás. Y el 14 para mí es un versículo supremamente clave. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen. ¿A quién escucha la gente del mundo? Agoreros. Ah, no, cómprese la matica de sábila, cómprese la matica de ruda, póngala en la billetera en forma de cruz, ponga unos ajos. Agoreros oyen. ¿Qué hace la gente del mundo? ¿A quién oyen? ¿La palabra? No. A agoreros y ¿a qué? Y adivinos. Como yo me acuesto tan tarde de la noche, en nuestros canales nacionales, después de las 12 de la noche, hay programas que yo digo: hombre, nosotros los cristianos no tener para pagar un programa así fuera a las 2 de la mañana. Sale un charlatán ahí a hablar de adivinar el futuro, leen lo que sea, leen un tamal, leen un buñuelo, leen la mano, leen el pie, leen el iris, leen una cantidad de charlatanes con espacios en cadenas nacionales que, no, aunque sea después de medianoche, no debe ser barato. ¿Y sabe qué dice la Biblia? A esos oyen los que están en el sistema antidios. Pero después hay una parte muy importante aquí. Mas a ti, dice Dios, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Ah, ok.
Puede que mi hijo venga y me diga, papá, ¿cómo te parece que mis compañeros del colegio van a hacer esto? ¿Me dejas? Yo le tendría que decir en algún momento, y lo he tenido que hacer, decirle, no, hijo. Y la respuesta normalmente de un hijo es, pero ¿y por qué el papá de Julano lo deja? Entonces la respuesta de un papá es, porque él es el papá de él, pero tú eres mi hijo. No sé si me hago entender. Hay cosas que Dios a mí como padre no me permite. Escúcheme. Ay, pero ¿por qué los demás sí se disfrazan? ¿Y por qué los demás sí llevan sus hijos a pedir dulces? ¿Y por qué los demás colocan en sus casas esto? Esos son los demás. El Señor le está diciendo a su pueblo, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová, ¿qué? Tu Dios. Hay cosas que como papá, Dios no nos permite. ¿Porque Dios es malo? No, porque nos cuida. Usted, si es un papá responsable, una mamá responsable, no permitirá que su hijo haga cosas que no son buenas. ¿Qué problema cuando ya el hijo se vuelve un adolescente y muchos papás tienen que lidiar con eso? Una hermana de la iglesia con un muchacho adolescente, simpático el muchachito, está en esa edad de tumbalocas, ¿no? Entonces le llueven las mujeres por todo lado. Y un día ella me comentó y me dijo, es que mi hijo me trae una novia hoy y 15 días después me trae otra y no me la presenta y luego al mes me trae otra y me la presenta. Entonces le dije, hermana, tú estás siendo cómplice de eso. ¿Por qué? Porque el niñito por tramar a la niñita la lleva a la casa y ve que su mamá cristiana está avalando la relación. Yo creo que un niño a los 15, 16 años no tiene que andar llevando novias a presentar a la casa. Entonces no te prestes para eso. De aquí en adelante, si a este muchacho tú no le quieres prohibir o restringir que tenga relaciones con otras niñas, entonces que lo haga por fuera de la casa, pero tú no vas a ser cómplice de eso. Ni vas a permitir visitas en tu casa, ni vas a permitir que la niña venga a la casa a ser presentada por tu hijo, porque eres parte del juego. Ah, pero es que los papás hoy en día a sus hijos les permiten los de afuera, escúcheme. A nosotros no. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es pasar por fuego? Ok. En el versículo 10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Es la primera cosa, antes de Dios hablar de adivinación, de encantos, de brujos, de consultar muertos, de bebedizos, de sortilegios. Antes de eso, Dios, la primera cosa que dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por fuego. Había una tradición de un demonio llamado Moloch. Moisés prohibió el culto a Moloch. Moloch tenía una cara como de toro, tenía su boca abierta, tenía un vientre que se calentaba con fuego, se le metía candela, el vientre se enrojecía. Entonces, parte de la adoración a Moloch eran orgías bastante aberrantes, y en medio del éxtasis de orgías, todos contra todos teniendo sexo, se traían bebés y eran sus padres los que tomaban los bebés y los echaban por la boca de Moloch. Dios dijo, no se ha hallado en ti quien pase su hijo por fuego. Curiosamente, a muchos de nosotros, cuando nuestros padres no conocían de Dios, nos llevaron donde un brujo. En este país, que porque el niño le da pujo, que porque eso fue mal de ojo, que porque el niño que el cuajo, que yo no sé qué, que yo no sé qué más, llévelo de donde un brujo. Ah, pero no, él no es un brujo, es un yerbatero. Porque aquí buscamos eufemismos para todo, para suavizar todo, ¿no? Nos gusta que nos hablen bonito. Entonces, ay, la vecina le dice a la otra, ¿por qué no lo lleva donde la señora esta, que ella es una yerbatera? Eso es una bruja. Y llevaron al bebé allá y le hicieron un riego y le soplaron un humo de un tabaco y le hicieron una cosa en el ombliguito y esto y lo otro. Y ríase el problema años después. Años después. Yo he atendido casos, una persona recordaba que cuando estaba niño fue con sus papás a donde un brujo
Pusieron unos carbones encendidos y los papás saltaban de un lado a otro para no quemarse las piernas, los pies. Y luego la niña también pase por el conjuro del brujo. La ignorancia y la estupidez humana. Y la Biblia dice que tú no lleves a tu hijo a ser quemado en el fuego de Moloc. Y mira, hermano, yo le quiero decir esto. Yo prefiero coger un disfraz hoy, destruirlo y aguantarme las lágrimas de mi hijo, y el domingo le compro dulce y le hago hamburguesa y le enseño, y prefiero corregir hoy que hacerme partícipe de eso. Levítico capítulo 18 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de Jehová tu Dios, dice yo Jehová. Vaya conmigo a Levítico 20. Tengo una lectura extensa pero muy nutritiva. Ya vimos las amonestaciones de las prácticas de las naciones paganas. Ahora en Levítico 20 hay un título. Dice penas por actos de inmoralidad. ¿Qué dice? Penas por acto de inmoralidad. O sea que cuando yo cometía un acto de inmoralidad había que pagar, ¿correcto? Entonces dice, habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Mire qué radical es Dios. Es que Dios era uno en el Antiguo Testamento y es otro en el Nuevo Testamento. No. Recuerde que el ser humano se ha movido por dispensaciones. Recuerde que Adán, cuando vivió en el huerto, nosotros no sabemos cuánto vivió Adán antes de pecar, si años o qué, porque el tiempo no existía en ese momento. Recuerde que eso se llama la dispensación de la inocencia. ¿Cómo eran? Inocentes. Cuando desobedecen se llama la dispensación de la conciencia. Así que ha habido varias dispensaciones, y antes de la cruz era la dispensación de la ley. Ahora es la dispensación de la gracia, pero no se equivoque, no tome un mensaje equivocado aquí. Dios es inmutable. ¿Dios qué? Es el mismo. Seguramente no vamos a apedrear a la gente en este momento que haga esto, pero esto tiene unas ¿qué? Consecuencias. Por eso dice unas penas. Entonces Dios decía, el que meta a su hijo, lo ofrezca a Moloc, de seguro morirá, el pueblo lo apedreará. ¿Correcto? Versículo 3. Aquí hay algo grave, escúcheme. Yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que, subraya esta palabra que curiosa, fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Ok, vamos a estudiar. Dios dijo, el que lleve sus hijos a ser sacrificado, debe morir. Yo pondré mi rostro contra aquel varón, o sea, me enojaré seriamente contra esa persona. Ahora, dice que si la gente se hace, yo no vi nada, aquí no pasó nada, entonces Dios no solo se enoja contra esa persona, sino contra esa familia y castiga a esa comunidad. Yo pondré mi rostro contra aquel varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Qué es esto? Realmente esto se llama prostitución espiritual. Por eso Santiago dice almas adúlteras. Cuando yo amo a Dios, hay una exclusividad de amar a Dios. Yo no puedo amar a Dios y amar a las tinieblas porque soy un prostituto, porque soy un adúltero.
Yo no puedo prostituirme, escúcheme, espiritualmente. ¿Qué es una prostituta? Una persona que se entrega por dinero o por conveniencia. Entonces dice la palabra del Señor en Levítico. Vuelva a leer conmigo Levítico, por favor. Dice la palabra en Levítico versículo 6. Entonces dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 7 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Muy bien, qué interesante es esto, pero yo quiero leérselo en otra versión. Permítame leérselo en una versión, el versículo 5. En el versículo 5 dice, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón. En la versión Dios habla hoy dice, yo pondré en él, me pondré en contra de él y de su familia. En la versión NBB, Nueva Biblia Viva, dice, yo mismo me pondré en contra de aquel hombre y de su familia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo digo que soy cristiano, entonces yo comienzo a revolverle a la cosa. Cuando me conviene, soy una hija empoderada del Señor. Cuando me conviene. Cuando me conviene, soy una hija del Señor. Cuando me conviene, soy un siervo de Jesucristo. Soy un siervo del Dios Altísimo. Cuando me conviene. Cuando no me conviene, entonces no, es que eso no es tan grave. Nos prostituimos al mejor postor. Y yo quiero decirte hasta qué punto yo, como papá cristiano o como mamá cristiana, debo prostituirme por conveniencia, por quedarle bien al mundo. Mire, esta semana hubo algunas actividades en el colegio de mi hijo respecto al disfraz. No lo mandé. No lo envié. Yo no necesito quedarle bien a nadie. Yo no necesito agradar a gente. No lo mandé. Yo no quise exponer a mi hijo a eso. Ay, pastor, entonces métalo en una burbuja y no lo deje salir. No. Es que ya llegará un tiempo donde él sea consciente de cosas, tenga un poco más de entendimiento, tenga un más de madurez espiritual y va a enfrentar solo a cosas. Por ahora no. Por ahora no. Ahora, ¿qué más dice la palabra del Señor? Quiero contarle esto bien interesante. Dios había dicho, no hagas eso. No imites. Pero Salomón se dejó contaminar. Primera de Reyes, capítulo 11. Salomón terminó haciendo lo malo delante del Señor y se prostituyó. Salomón Primera de Reyes, capítulo 11, me habla de Salomón y hay un título, dice apostasía, que es apostatar, es salirse de la fe y hablar mal de Dios. Apostasía y dificultades de Salomón. Siempre que leo este pasaje yo digo, ¿de qué le sirvió la grandeza? ¿De qué le sirvió la fama? ¿De qué le sirvió la riqueza? ¿De qué le sirvió que vinieran de todo el mundo a escucharle un consejo? ¿De qué le sirvió que edificó un templo bañado en oro? ¿De qué le sirvió que era un tipo de mostrar en las naciones enteras si al final se volvió un apóstata? Entonces dice el versículo 4, como se desvió, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, como tomó mujeres de todas las naciones que Dios había dicho que no tomara, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses con D pequeña, ajenos, y su corazón no era perfecto, no era íntegro con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, mire, o sea, entonces era un prostituto, a Jehová, pero también a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, porque puede que ante los ojos de la gente, ay no, qué rey, ¿no? Esto es clave, ante los ojos de Dios, hizo lo malo, no ante los ojos de la gente. Ay no, mire este rey, este es el rey de la diversidad. Este es el rey que no excluye a nadie. Mira, aquí hay templo para Jehová,
para Astoret, para Milcom, para Moloch. O sea, ay no, este es un rey diverso. ¿A mí qué me importa lo que piense la gente? Hay que hacer lo bueno ante los ojos ¿de quién? Del Señor, escúcheme. Si no, hermano, apague y vámonos. No tiene sentido. Y después dice acá, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, en una montaña seguramente, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Qué tremendo es esto. Ahora, permítame hablarle en los minutos que quedan de programa de otro rey, llamado Ezequías. Segunda de Reyes, vamos a leer Segunda de Crónicas, vamos a comenzar con Crónicas. No, perdón, vamos a leer primera Segunda de Reyes 20. Es la misma historia, está en dos pasajes. Segunda de Reyes capítulo 20. Este pasaje lo utilizo yo muchas veces cuando una persona le dice a uno, ¿y por qué murió? ¿Por qué murió esa persona si era tan buena? ¿Por qué murió si estaba tan joven? ¿Por qué murió si tenía tantas cosas por hacer? Es una pregunta muy fuerte de responder. Pero yo siempre me remito a la historia del rey Ezequías. Recuerde que una cosa es el profeta Ezequiel y otra cosa es el rey Ezequías. Ezequías era un buen rey. Sin embargo, Dios le dice, vas a morir. Y este hombre llora, y usted conoce la historia, y llora y le pide al Señor. Y cuando el profeta está saliendo del palacio, Dios le da una palabra y Dios le dice, devuélvete, porque le voy a dar 15 años más de vida. Pero cuando uno lee toda la historia, uno se da cuenta por qué este hombre tenía que morir en ese momento. Y le voy a contar el porqué. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 1. Enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es un verdadero profeta, ¿no? No como los profetas de hoy que se prostituyen por dinero y dicen cosas que Dios no ha dicho. Y manipulan diciendo que Dios dijo. Y oprimen a la gente y sacan provecho. Profetas mentirosos. El tipo va, se enfrenta a un rey, le dice, Dios te dio una palabra, ordena todo, vas a morir. Ya, se acabó. Entonces él volvió su rostro a la pared, el rey, y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Excelente. Permítame explicar esto, que esto es realmente glorioso. Ezequías hasta ese momento había sido un buen rey. Y Ezequías utiliza un argumento muy inteligente delante de Dios. Haz memoria que he hecho las cosas que te agradan. Porque le quiero contar que portarse bien vale la pena. El diablo nos dice que portarnos bien es una pérdida de tiempo. No, no, no. Escúcheme, un día vas a necesitar que Dios haga memoria de ti, de tus buenas acciones. Haz memoria, Señor, que he hecho las cosas que te agradan. Y luego dice, te ruego, Jehová, que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Una oración simple, pero una oración poderosa, honesta, sincera, que mueve el corazón de Dios y cambia la decisión de Dios. Antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio del palacio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. ¿Cuánto se demoró la oración en ser escuchada? Minutos, hermano. Entonces yo a Dios tengo que pedirle y volverle a pedir,
como si Dios fuera sordo, como si Dios no estuviera, como le dijo Elías a los profetas de Baal, oren más duro porque de pronto su Dios se fue de viaje o de pronto su Dios está en el baño haciendo necesidades, así les dijo para burlarse de ellos. Entonces yo a mi Dios tengo que una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez como si sufriera de Alzheimer. No, la oración fue y en minutos fue oída y en minutos fue contestada. Entonces le dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David tu siervo, mi siervo. ¿Qué hace Dios? Le cambia. Pero cuando uno ya lee toda la historia, uno dice, hubiese sido mejor que Ezequías hubiera muerto. Le voy a contar por qué. Porque luego la Biblia dice que Ezequías no correspondió al bien que Dios le hizo. Se llenó de orgullo. Entonces a veces Dios tendrá que llevarse a alguien en el mejor momento de su vida asegurando su salvación. Porque si de pronto lo deja pasar más tiempo, se nos pierde. Ezequías iba a morir. Sin embargo, Dios le da 15 años más de vida. Y Ezequías, en esos 15 años, comete 3 errores. Primero, su corazón no fue agradecido con Dios. Segundo error, como estaba enfermo, él tenía una enfermedad de los pies. Vino un agente de Babilonia, le trajeron unos regalos y el tipo se emocionó, los hizo entrar a su palacio, le mostró la casa de los escudos, la casa de las armas, le mostró sus tesoros. Y luego el profeta vino y le dijo, ¿ha venido gente extraña a visitarte? Sí. Les mostraste todo y dijo, no ha quedado un solo lugar en el palacio que ellos no hayan visto. Y el profeta le dijo, obraste incorrectamente, esa gente luego vendrá y te robará todo. No cuando tú estés vivo, más adelante se llevarán todo porque obraste incorrectamente. Pero uno de los errores más graves es que en esos 15 años le nace un hijo llamado Manasés. Manasés es más malo que pegarle a la mamá. Manasés es malo con ganas. Y comienza a reinar cuando tiene 12 años. ¿Qué puede uno saber a los 12 años? Nada. Pero el tipo es malo con ganas y una de las cosas que el tipo se inclina es a ofrecer sus hijos a Moloch, a pasarlos por fuego, a practicar el ocultismo, a practicar la adivinación. Por eso era necesario que Ezequías muriera antes de esos 15 años. Vamos a leerlo bíblicamente y les pido me regalen unos minutos más. Versículo 12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de los tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Les abrió todo. Peligro de uno abrir su corazón con cualquiera. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos hombres y de dónde vinieron? A ti, Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia, nada más y nada menos. Y el profeta le dice, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. O sea, se tiró todo. Por eso era necesario que muriera antes. Pero luego dice, en el versículo 21 del capítulo 20, dice, y durmió Ezequías con sus padres. ¿Qué hizo? Murió. Y reinó en su lugar Manasés su hijo. Ok. Capítulo 21, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos años? 12. ¿Qué sabe uno de los 12 años? Nada. Y reinó en Jerusalén 55 años. De repeso fue un rey que reinó 55 años.
Y dice el 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los altares que Ezequías su padre había derribado. Los altares que el papá derribó, los volvió a edificar. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, el esposo de Jezabel. Y adoró todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, del cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. 5 y 6. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 6. Pasó su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo ¿a qué? A ira. Versículo 16. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas y terminamos. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Permítame leer el 32. El versículo 24. Crónicas me va a mostrar un detalle por qué Ezequías tuvo que haber muerto. Enfermedad de Ezequías. Segunda de Crónicas 32, 24. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mire que Dios oye y sana. Mas Ezequías, este pasaje es una perla que está en la Biblia. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. ¿Qué hizo Ezequías? Dios lo sana y no correspondió. ¿Se llenó de qué? Dice, se enalteció su corazón. 15 años más tuvo que haber aprovechado para hacer lo bueno, pero se estaba torciendo. Al final se arrepiente. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías, vino después de Ezequías. Ahora, ¿qué ocurrió con Manasés? Para que terminemos. Hizo lo malo. Manasés no tuvo que nacer. Nace en una extensión de 15 años que Dios le da a Ezequías. Pero el tipo fue adivino, agorero, fue una cosa exagerada. Voy a leerle Segunda de Crónicas 33. Dice el versículo 4, edificó también altares en la casa de Jehová, del cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares en todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinob, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba adivinos y encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Dios se enoja. Pero termino esta historia con una esperanza. Antes Dios se enojó por lo que yo hice, bueno, seguramente sí, o lo que estoy haciendo. Pero Manasés se arrepiente. Entonces dice así, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, Manasés oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido. Mire que Dios atiende. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó un muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Estos dos versículos son muy importantes. Asimismo quitó los dioses ajenos. ¿Qué hizo Manasés cuando se arrepintió? Quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza,
y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Terminemos allí. ¿Qué hizo Manasés? Lo malo. Adivino, agorero, encantador, homicida, pasó a sus hijos por fuego. Pero se arrepintió. Y Dios lo escuchó. Puede que yo haya disfrazado a mis hijos ignorantemente, puede que ya tengo el disfraz comprado. Yo hoy me puedo, ¿qué? Arrepentir. Eso es una cuestión de poner una balanza. ¿A quién voy a agradar? Y poner una balanza y qué consecuencias traerá sobre mi vida el agradar al uno o el agradar al otro. Así que yo le invito que no pases tus hijos por el fuego. Esto no es una fiesta ni de los niños, ni es una cosa inocente, ni esto exalta a Dios, ni esto glorifica a Dios, ni esto es de la luz. Esto es completa, total y absolutamente del reino de las tinieblas. Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, bendigo tu nombre, te exalto, te agradezco. Tu palabra ha sido predicada, tu palabra nos da luz. Sobre todo si antes no lo sabíamos, ya somos conscientes. Y con esa conciencia, también, asimismo, delante de ti daremos cuentas. Señor, me parece a veces difícil de creer cómo un hombre tan sabio como Salomón se torció de una manera tan horrenda. Ese es el corazón de nosotros. Dice la Biblia que el corazón es perverso y engañoso. Un poco de oscuridad, un poco de paganismo, un poco de pecado, un poco de libertinaje, un poco de permisividad, un poco de liviandad, un poco de tibieza. Si Salomón se torció, ¿cuánto más nosotros podemos torcernos? Me sorprende también cómo queda reflejado en esa radiografía espiritual el corazón del rey Ezequías. 15 años le fueron añadidos, pero se llenó de altivez. Qué absurdo en nuestro corazón. No nos dejes torcer. No nos dejes prostituirnos espiritualmente. No nos dejes pasar nuestros hijos por el fuego. Aunque la sociedad se enoje, aunque Moloch se enoje. No queremos ser agoreros, adivinos, hechiceros. No queremos consultar a los muertos. En mi casa no debe haber ninguna imagen alegórica a la muerte. Guarda a nuestros hijos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén.